Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, querido rebañito digital. Es un gusto nuevamente el poder estar con ustedes a través de estos medios para retomar el pan de la palabra, para compartir ese banquete, ese manjar de la palabra de Dios y que ésta siga guiándonos en el mar de la vida, guiándonos a ese puerto seguro que es nuestro Señor Jesucristo. Les invito en este día, martes 3 de agosto, a meditar en la palabra de Dios de este día a través del Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 14, de los versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!» y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Ven, ven Pedro. Pedro baja de la barca, pero sintió la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Estimados hermanos, la escena que nos describe el Evangelio prácticamente la podemos entender, interpretar y hacer como una analogía, una comparación al mismo mar de la vida, al mismo mar del mundo en que vivimos. Un mundo que prácticamente ha entrado así en una tempestad, con vientos fuertes, con vientos huracanados, con vientos que han zarandeado la vida de este mundo en todos los ámbitos, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en lo espiritual, donde muchas veces nuestra fe se ha visto zarandeada por estas y otras realidades. Por eso hoy la palabra de Dios nos ayuda a entender lo importante que es el ver esa misma realidad, pero el verla desde la mirada de Cristo. Verla desde Dios. Y verla desde Dios no es para disimular la realidad, para evadir la realidad, para desencarnarnos de la realidad. No, al revés. Ver esa realidad con la objetividad desde Dios para asumir nuestros compromisos y afianzar ante las dudas, incertidumbres,
naufragios de nuestra vida, mantenernos así, firmes en la fe, mirando a aquel que es el centro de nuestra fe, Jesucristo. ¿Por qué resalto esto? La pregunta es, ¿por qué grita Pedro, sálvame, Señor? ¿Por qué se hunde Pedro? Si es el Señor que le dice, ven, Pedro. ¿Cuál es la causa de que se hunda, empiece a hundirse, a naufragar Pedro? A naufragar la fe incipiente de Pedro. Creo que una de las razones es esta. Pedro camina sobre ese mar, en esa tempestad, en ese viento fuerte, y empieza a caminar sobre las aguas turbulentas mientras mira a Jesús. Su mirada está puesta en Jesús. ¿Dónde empieza a hundirse? ¿Dónde empieza a naufragar? ¿Dónde empiezan a hundirse los miedos en su corazón de Pedro? Cuando baja la mirada, cuando pierde de vista a nuestro Señor en el horizonte de su vida. Cuando baja la mirada Pedro. Cuando pone la mirada ya no en Cristo, sino en Él. En su confianza, no en la de Cristo. En su confianza, la de Él. Cuando pierde la mirada en su vida, a Cristo, camino, verdad y vida. Esta experiencia es la que viven muchos en el mundo en que vivimos. Pretenden que en el mar de la vida, y más cuando se presentan las dificultades, el naufragio, la desesperanza, cuando ven que se hunden en su corazón las dudas, las incertidumbres, ante una tempestad de una pandemia que nos ha azotado durante un año y más, pierden de vista a nuestro Señor. Sus esperanzas no las ponen en Él. Pierden de vista en Él, a Él, el sentido en su vida. Por eso, hoy la palabra de Dios nos invita a poner la mirada en nuestro Señor, a no bajar la mirada poniéndola en nuestras solas fuerzas, en nuestras solas esperanzas. Y si hubiera en un momento como Pedro, que siente que se hunde en las dudas, en la desesperanza, en la incertidumbre, gritarle desde el corazón, Señor, Señor, sálvame, Señor, y sentir que es el Señor que nos sostiene. Qué bien lo señala el mismo San Agustín. Considera al mundo como si fuera el mar, viento huracanado, tempestad violenta. Para cada uno de nosotros, sus pasiones son su tempestad. Ama a Dios, andas sobre el mar. Bajo tus pies ruge el oleaje del mundo. Ama al mundo y te hundirás. Pero si tu pie vacila, si titubeas, si algo que no logras superar, grita, poniendo la mirada en Cristo, tu Salvador, y grita como Pedro, Señor, sálvame, que me hundo. Pongamos la mirada, como nos dice San Agustín, en Él, y si sentimos la fuerza de las olas, del naufragio, de hundirnos en la duda, en la desesperanza, puesta la mirada en Él y la confianza en Él, afiancemos nuestra fe y digámosle con esa confianza, Señor, sálvame. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, fortalezca nuestra fe, madure nuestra fe para que nunca perdamos de vista en el mar de la vida a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Reciban la bendición, queridos hermanos, todos ustedes, sus familias, y en especial los enfermos y aquellos que están pasando grandes dificultades, como nuestros hermanos damnificados por estos fenómenos climáticos que han dañado y han mermado aún más su vida. Reciban la bendición de Dios,
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y sus familias.